Se dice que la capacidad instalada de energía fotovoltaica en México es de 5.510 megawatts. También se tiene que la energía eléctrica total producida en México, la fotovoltaica, es de 4.3%. Se tiene un pronóstico que nos dice que para el 2030 existirá una capacidad instalada de sistemas solares fotovoltaicos equivalente a una cantidad de 6.905 megawatts. Y por último, se tiene un potencial en México, tanto la capacidad instalable como la potencial de generación probada y posible, como podemos ver en la tabla. Los principios de un sistema fotovoltaico se dividen en tres: celda, módulo y arreglo. La celda se encarga de capturar la energía del sol para transformarla en electricidad. Esto quiere decir que absorbe los fotones de luz para liberar electrones que se pueden usar en una corriente eléctrica. Para el módulo se encarga de convertir la luz del sol en energía eléctrica. En estas dos imágenes se puede observar el funcionamiento de estos principios. Arreglo es el conjunto de módulos conectados eléctricamente en serie o paralelo. Ahora veremos las curvas corriente-voltaje, potencia-voltaje y máxima potencia. En máxima potencia, un generador transfiere la máxima potencia a una carga cuando la resistencia de esta es igual a la resistencia interna del generador. Curva de potencia y voltaje. El voltaje y la intensidad de la corriente que fluye por un circuito eléctrico son directamente proporcionales a la potencia. Si uno de ellos aumenta o disminuye, la potencia también aumenta o disminuirá proporcionalmente. En la curva de corriente-voltaje, la corriente que fluye en un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado, inversamente proporcional a la resistencia del circuito, siempre que la temperatura se mantenga constante. En el reto también se llevó a cabo una medición experimental, la cual es la capacidad de un instrumento de acercarse al valor de la magnitud real. El software utilizado fue Multisim y ahí se utilizaron dos instrumentos digitales, un voltímetro y un amperímetro. Por un lado, un voltímetro mide la diferencia de potencial eléctrico en voltios, mientras que un amperímetro mide la intensidad de corriente eléctrica en amperios. Se pudo comparar cómo el arreglo de las celdas en serie terminaron por ser más efectivas que el arreglo en paralelo y el arreglo de las 6 celdas. En conclusión, se observó cómo cuando las celdas fotovoltaicas están conectadas en serie, estas producen significativamente más energía que cuando están en un arreglo en paralelo, ya que en este el voltaje disminuye. Asimismo, se puede concluir que si aumentamos la corriente, la potencia y el voltaje reaccionarán aumentando de igual manera. Se concluye también que entre más radiación solar, más voltaje se produce.